Ecológico no es sinónimo de calidad, ¿eh? Nosotros tenemos gente que viene porque es ecológico y gente que viene porque está bueno. Y gente que viene por las dos. O la mejor manera de tú garantizar al cliente que le estoy vendiendo, pues saber que sea un producto bueno y de dónde viene y por dónde ha pasado, es hacerlo tú. Tu socia en este negocio, si no me equivoco, es tu mujer, ¿no? Es mi mujer y mi hermana. Somos tres. Yo recuerdo un año que pasamos de 10.000 a 80.000 clientes. Muy bueno por un lado, pero eso fue la guerra. Por un despiste que tuvimos y una cosa que teníamos mal calculada en un modelo, de repente Red Eléctrica nos pidió 1,5 millones de garantías de la noche a la mañana. Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Fernando Usera Rodés. Fernando es cofundador de Supernormal, una cadena de supermercados de calidad, de proximidad, de productos ecológicos, que está cambiando la forma que tenemos de consumir comida por ahora en Madrid. Y además es emprendedor en serie. Fernando ya ha montado y vendido una compañía con mucho éxito, Alterna Energética, uno de los primeros grandes casos de éxito de comercializadoras energéticas en España, que además tiene una historia increíble que contaremos de una transacción complicada entre socios a la que luego daremos luz. Así que para todos aquellos que os interese el mundo del emprendimiento, que queráis entender cómo se innova en negocios a priori tan tradicionales como comprar comida o, ¿no?, dar electricidad a las casas, pues tenemos por delante un podcast apasionante. Así que, Fer, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí. Me hace mucha ilusión que estés porque ya sabes que llevas en Nova desde el origen del origen. Tú eres founding member. Año 2016. Yo no me dedicaba a tiempo completo a la compañía y, de hecho, la estructura societaria era diferente, pero tú te viniste un día ahí a un coworking, ¿no?, que yo tenía ahí en Alberto Aguilera, yo creo, me parece, y entraste en Nova. Ya ves. Me hiciste una entrevista. Y te hice una entrevista ahí para ver si estabas cualificado para entrar en Nova. Ha llovido. Y desde entonces hemos compartido bastantes cosas. Sí, totalmente. Ahora estamos en el grupo de emprendedores de Nova, ¿no?, que nos vemos una vez al mes. Es una iniciativa fantástica, por lo menos a mí me ayuda un montón, o sea que sí. Bueno, va a ser una entrevista chula. Sé muchas cosas de ti y voy a poder tirarte, ¿no?, de la lengua un poco. Pero si quieres, antes de hablar de Supernormal, de Alterna, ¿no?, y de tu historia, danos un contexto breve para el que no te conozca. Claro. Bueno, yo soy de aquí de Madrid, soy ingeniero de formación, estudié en ICAI, no contigo, pero en ICAI. Y después, yo siempre tengo muy claro que quería emprender. Entonces trabajé un año en consultoría, pero luego me monté Alterna, que es una compañía de comercialización de energía, con la que estuvimos pues cerca de 8 años, que es una empresa que como negocio fue muy bien porque llegamos a tener muchísimos clientes, facturábamos muy bien, tenía un EBITDA muy bueno. Esa etapa finalizó y tenía claro que quería seguir emprendiendo, y entonces ahora hace 4 años que hemos montado algo que no tiene nada que ver, que es Supernormal, que es pues tú lo has dicho muy bien, son tiendas de alimentación en la que el producto que encuentras es para que puedas hacer tu compra el día a día con productos de calidad, siempre local y sin intermediarios, y además todo lo que vendemos es ecológico. Porque un poco la gracia es que tú no solo tienes las tiendas de alimentación, sino, si no me equivoco, tú produces parte de la comida que vendes, ¿no? O sea, para poder, o la mejor manera, aunque operativamente sea más complejo, pero la manera más directa de tú garantizar al cliente que le estoy vendiendo qué producto le estoy vendiendo, ¿no?, pues saber que sea un producto bueno y de dónde viene y por dónde ha pasado, es hacerlo tú. Si yo cultivo la zanahoria, sé qué variedad de zanahoria estoy sembrando, sé qué le estoy echando para hacerla crecer, sé cuándo la cosecho, cuánto pasa entre que la cosecho y la vendo. Entonces la manera más rápida de atajar el problema que nosotros queríamos atacar, que es, oye, que tengas una comida, unos alimentos que sepas que siempre están buenos y que no tienen que venir de la otra punta del mundo, o sea, que no se come, o sea, con un poco de sentido común, es producirlo tú. Entonces intentamos, en la medida de lo posible, integrarnos verticalmente. Lo que pasa es que no es realista hacer absolutamente todo lo que vendes en una tienda de comida. Nosotros tenemos casi 1.000 referencias, no podemos producirlas todas, ¿no? Entonces sí que tenemos un huerto, tenemos 2 obradores, uno de productos salados y otro de productos dulces, que nos permite producir una parte no pequeña del surtido, pero luego el resto se lo compramos a todos otros productores, siempre directo al productor, para no perder esa trazabilidad y saber de dónde viene lo que estás vendiendo.
Lo que no producimos nosotros lo compramos a otros. Son más de 150 proveedores que tenemos ahora en España. O sea, de esos 1000 productos, esas 1000 referencias, más o menos, ¿cuántas son vuestras? Nosotros hacemos como 150. 150, y el resto son de Y proveedores. el resto se lo compramos a proveedores externos. Para los que somos un poco nuevos en la industria de la agricultura, ¿no? O sea, el huerto me lo imagino, ¿no? Hay zanahorias, patatas, tomates y tal. ¿Qué es un obrador y para qué sirve? Un obrador es una cocina. Una cocina, yo creo que obrador, no te lo sé decir con certeza de dónde viene el término, pero es como el término más profesional sí, es una cocina central. Nosotros el obrador es un complemento para nosotros muy bueno de la huerta, porque de la huerta de repente hace calor, te vienen 500 kilos de calabacín que no puedes vender en tus tiendas y pues si haces crema de calabacín los aprovechas y enriqueces tu surtido. Entonces nosotros tenemos un obrador donde hacemos todo eso, pues cremas, guisos, ahora hacemos mucho plato preparado, albóndigas, pollo, mermeladas y demás. Y otro que hemos abierto en verano de bollería, galletas, toda una parte más dulce, que nos cuesta mucho encontrar producto, ese surtido nos cuesta mucho encontrarlo de calidad local y ecológico. Entonces hemos dicho, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Este es un negocio que, oye, que yo cuando te vi montarlo dije, jo, este tío, ¿dónde se mete? Porque claro, al mismo tiempo que tú te pones a montar supermercados ecológicos, creo que la tendencia del mercado es otra, ¿no? Como más de consolidación, ¿no? Las marcas se compran unas a otras, Mercadona no para de ganar cuota de mercado y su tesis es sustancialmente diferente, ¿no? Es un tema de... Eso sí que buscan calidad, ¿no? Y consistencia, pero va más a precio, ¿no? Con mucha marca blanca, ¿no? Mucho control. ¿No? ¿En qué momento tú, ¿no? Que eres, ¿no? de ingeniero que vienes del mundo eléctrico y tal, decides, yo voy a poner a montar una cadena de supermercados de productos ecológicos y encima voy a plantar yo una huerta en el sur de Madrid? Sí, sí. A ver, o sea, todo empieza un poco yo como consumidor. A mí me gusta mucho comer. Entonces, cuando me independizo y tengo que empezar a hacer la compra yo, me cuesta encontrar un sitio en el que hacerla. Pues me gusta mucho, he ido mucho a los mercados, pero en el mercado a veces, pues un día compras la zanahoria y está muy buena y de repente la semana siguiente no. Y entonces dices, coño, ¿y esto por qué? ¿Qué pasa aquí? Y tirando del hilo dices, joder, pues es que igual sí que cabe un sitio donde yo lo que te pueda es garantizar la calidad, que además las cerezas que te vendo no tengan que venir de Chile y luego hay un hueco para eso, ¿no? Y dijimos, pues venga, vamos a intentarlo. Y la mejor manera de hacerlo, o sea, de que yo sepa que el tomate siempre va a estar bueno, es hacerlo yo. Entonces empezamos con un huerto. El sello ecológico lo pusimos después es como un extra, ¿no? O sea, y además, lo más importante, o sea, lo fundamental es que esté bueno y que además no venga de la Conchinchina y que lo traigamos directamente del proveedor. Y luego el ecológico es como un sello adicional que damos. Porque el tema del transporte, ¿no? Porque yo sí que me suena, ¿no? Ir a comprar la piña de Mercadona, si no me equivoco, viene de Costa Rica. Y decirte, joder, esto viene desde Costa Rica y dices, no, quizá no es lo más eficiente. Esto es un problema grande en el sector en cuanto a costes, en cuanto a calidad. ¿El consumidor realmente valora esto? O sea, ¿cuál es el ángulo del tema? Es un problema en cuanto a impacto y es un problema muy gordo en cuanto a calidad. Mi socia siempre pone el mismo ejemplo y dice, esa piña seguramente, o de media, desde que la han cosechado hasta que te la has llevado a tu casa han pasado 3 semanas. Entonces ella dice, es como si tú vas al súper, compras una zanahoria, la guardas en tu nevera 3 semanas y luego te la comes, ¿no? Entonces la cadena de producción y de suministro de las grandes superficies de alimentación ya se organiza para que la producción aguante esas semanas de transportes y de intermediarios. Y eso acaba repercutiendo en la calidad. Generalmente en que son variedades pensadas no para que estén buenas o nutritivas, sino para que aguanten y que tú tienes que cosechar cuando no han madurado lo suficiente. Entonces se repercute en la calidad. La gente lo sabe. Yo todavía no... Hay cosas que estamos encontrando, o sea, que estamos descubriendo y no puedo darte las respuestas certeras, pero lo que yo he ido descubriendo es que la gente se había acostumbrado en muchos casos a... Yo pongo siempre el mismo ejemplo, por ejemplo, el puerro. Todo el mundo dice, el puerro no se nota, el puerro no se nota. Hasta que la gente prueba el puerro. Un puerro bueno. Y nuestros puerros son muy buenos porque la tierra en la que los cultivamos sale muy bien y entonces de repente me dicen, coño, es que el sabor también se nota en el puerro, ¿no? Todo el mundo habla siempre del tomate, pero se nota en todo. Entonces yo creo que un poco lo que pasa es que te has acostumbrado, nos hemos acostumbrado a frutas y verduras que son insípidas y creemos que eso es lo normal. Pero sí que se nota. Y lo súper normal es que sepan bien, ¿no? Y lo súper normal es... Bueno, de hecho el nombre viene de eso. Oye, lo normal debería ser que supiera bien, pero no sabe bien y por eso esto no es normal, es súper normal, ¿no? Muy chulo. Sí, sí.
Y háblanos más un poco del negocio, ¿no? Porque si yo pienso en lo poco que yo sé del negocio del retail de alimentación, ¿no? Si yo me imagino la cuenta de resultados de Carrefour, que no la sé, pero yo me imagino márgenes muy bajos, ¿no? Mucho volumen de facturación, un negocio muy complicado en operaciones, ¿no? Que muchas veces casi financiero, ¿no? De financiar, ¿no? Pago tarde a proveedores, cobro pronto de clientes, eso es un negocio complicado. Cuéntanos un poco cómo funciona el negocio de Supernormal, ¿no? Y danos los grandes números que nos puedas compartir. A ver, en las grandes cadenas de supermercados, ¿vale? Yo insisto que no soy experto, soy todo lo experto que puedo ser en estos 4 años que llevo en el negocio. El margen está en el producto que no tiene marca, que generalmente es el fresco, ¿no? En vender Coca-Cola, Oreos o Danone no tienes ningún margen porque ese producto a efectos del cliente es una commodity, le da igual comprarlo en Mercadona que en Supersol o donde sea. Entonces tú, como en la cadena de valor de la venta de alimentos, tienes 2 márgenes, el margen de retail, bueno, 3, el margen de retail, el margen de intermediación o distribución y el margen de producción. Nuestra estrategia es intentar morder todo lo que podamos en esos 3 puntos y además intentar vender un producto con el que no compita con nadie los de al lado. Es decir, que si yo vendo una marca de yogures, pues que tú no puedas ir a la tienda al lado a comprar el mismo yogur, porque así me da a mí una posición un poco más sana en cuanto a márgenes. Y tener tu control del precio. Yo tengo un poco justo, yo puedo ponerlo... El tomate de esta calidad en Madrid es este, y si no, pues vete al de Mercadona, que no esté igual de bueno. Exacto. Entonces nosotros trabajamos con un margen medio total en toda la cadena, ¿vale? O sea, sin contar sin headcount, del 57% sobre facturación, ¿vale? Pero luego tú tienes muchos empleados, ¿no? Claro, de ahí tienes que descontar la tienda, ¿vale? Entonces una tienda normalmente, depende si tienes cafetería o no, ¿vale? Pero la media de las cafeterías funciona con un margen sobre facturación antes de pagar a empleados del 44%, ¿vale? Y pues ahora estamos empezando en las tiendas más maduras, el EBITDA de la tienda es del 14% sobre la facturación. Y yo luego con el 11-13% restante tengo que pagar la logística de mi almacén, ¿vale? O el personal y toda la logística de mi almacén y el coste de producción de lo que yo cocino en mis obradores, ¿vale? Y ahí, y el huerto, ahí hay negocios que tengo en break-even y hay otros que tengo en pérdidas. O sea, esa parte del negocio es más, necesita más volumen para ser rentable. O sea que, por resumir, entonces la parte del negocio de la alimentación decías que tiene un margen bruto del 57%. Entre las Total, tres. sí. Entonces, de ahí para tú pagar la tienda y los empleados de la tienda, sí, te va el 14%. O sea, yo tengo 57% de margen bruto, ¿vale? En total del negocio. Coste de la tienda, ¿vale? Me supone un 30% de personal, alquiler, luz de la tienda y demás. Que eso cada vez es menor porque son costes esencialmente fijos, ¿vale? Con lo cual me quedo con un 27%. Y tengo ese 27% para pagar almacén, obradores y costes generales. Y digamos que entonces, y la parte entonces de la cafetería que has puesto ahora, eso ayuda, o sea, eso es más rentable. Es más margen. Eso es más margen. Es más margen, sí. Pero yo ya te he dado el blended, ¿eh? Ya es el blended. Sí. Y muy bueno, entonces vuestras tiendas a partir de ahora van a ser unas tiendas donde yo llego, hay una cafetería, sí, donde yo desayuno, como, lo que sea, sí, y ya luego me encuentro una especie de supermercado, ¿no? Exacto. Más pequeñito. Es pequeñito, sí, o sea, la tienda más grande que tenemos son 120 metros, pero sí, te cuentas una tienda de alimentación con un surtido relativamente completo para que compres lo que quieras para tu casa o para comerte, lo que sea. Este tipo de productos que decías antes de Danones, Coca-Cola, Oreos, eso no hay en Supernormal, ¿no? No. No hay nada de eso, ¿no? O sea, no hay ninguna marca que yo me voy a encontrar en la mayoría de supermercados. Bueno, sí que hay algunas con las que trabajamos que puedes encontrar en Carrefour o en el Corte Inglés Gourmet, pero son marcas a erradicar dentro de Supernormal. O sea, son productos que están ahí porque pues tengo que tener yogur, pero entendemos que si nuestro negocio es vender yogur de esa marca o de marcas que van a estar también en Carrefour, en BM, lo que sea, no va a ser un buen negocio. Tenemos que aspirar a o hacerlo nosotros para ir creando nuestra marca y hacerte productor, que es un negocio con un margen mucho más sano, o a buscar algo que no puedas encontrar en el de al lado. Evidentemente esto es como el objetivo utópico, ¿no?
Es imposible, por lo menos de primeras, tenerlo todo cumpliendo con esas características y tienes que aprovechar de que ya que la gente va a tu tienda, pues se lleve el yogur también, aunque no sea el de la marca que tú quieras tener, ¿no? Pero siempre son productos buenos, es un muy buen yogur. Nova es la red social profesional que conecta al mejor talento. La clave que diferencia a Nova de LinkedIn y de otras redes que puedas conocer es la calidad de nuestros miembros que tienen que superar un proceso de selección para entrar. La propuesta de valor de Nova se basa en la creencia de que tu red de contactos y tus conexiones determinan tu potencial profesional. Habrás oído hablar de Your Network is your net worth, que dicen los americanos. A través de funcionalidades como Gravity, nuestro motor de matchmaking 1 a 1, programas de mentoring, grupos locales por función o eventos inspiradores, nuestros miembros expanden su red de contacto con gente relevante y aceleran sus carreras profesionales. Nova conecta ya a más de 25.000 personas de alto potencial que viven en más de 80 países del mundo y que trabajan en áreas tan diversas como las ventas, el marketing, la consultoría estratégica, la banca de inversión o el desarrollo del software. Así que si eres una persona con ambición, quieres expandir tu red de contactos con gente inspiradora y llevar tu carrera al siguiente nivel, apúntate a la lista de espera en nuestra web o consigue una nominación de otro miembro. Seguimos con el podcast. ¿Cuánto factura una tienda, ¿no? Una tienda de 120 metros, ¿eso qué te genera? Una tienda, a ver, nosotros ya las tenemos... está en un volumen bueno, ¿no? Sí, o sea, bueno, las 3 que tenemos siguen creciendo, ¿vale? La que más tiempo tiene 3 años, que es una tienda muy pequeñita, esas son 30 metros. La de Chamberí. La de Chamberí. Y esa hace 50.000 euros al mes, esa no tiene cafetería. Y las otras 2, que sí que tienen cafetería, están entre 75 y 80.000 euros al mes. Pero bueno, vienen de 60 en noviembre, o sea... ¿Yo tú que se va a llegar a 100 o incluso superar? Sí, o sea, yo creo que las tiendas o la proyección que nosotros hemos hecho, sobre todo ahora tenemos un asesor muy bueno que viene de macro que nos ayuda mucho a hacer las proyecciones. Él dice que las tiendas deberían estar entre 1,5 y 2 millones al año. Pero son curvas de crecimiento de 4 o 5 años. O sea, es bastante lento, pero con inercia. Uh-huh. Y tú además... Bueno, ya tienes 3 tiendas en Madrid, ¿no? 2 con cafetería, tienes 2 locales más, ¿no? O sea que... Justo, vamos a abrir otros 2. Creciendo rápido. Y luego tienes e-commerce, ¿no? Tenemos un e-commerce, pero que no funciona nada bien. No conseguimos... o sea, no hemos hecho más de 5.000 euros al mes en e-commerce. Y lo hemos intentado, ¿eh? Tenemos una chica muy buena de e-commerce y hemos hecho publicidad y de manera, bueno, pues relativamente estructurada y organizada y no conseguimos que funcione. No sé bien por qué, porque en cambio el delivery... Glovo, Uber Eats, eso funciona muy, muy bien. O sea, que la gente no es que necesite ir a ver el tomate para comprarlo. Compra... Sí, hace la compra a través de Glovo, de Uber Eats, sí. 20% de las ventas. 20%. ¿Y ellos cómo funciona ahí el negocio? ¿Ellos qué se llevan? Se llevan un porcentaje del ticket. ¿Que esto lo cobra a ti? Que me lo cobra a mí. O sea, para el consumidor es gratis. Bueno, yo puedo ponerle precio más alto si quiero, pero... no les gusta nada a Glovo, Uber Eats y demás. Entonces, sí, para el cliente es gratis y yo tengo menos margen. Entonces, ahí el trabajo es negociar con ellos para, oye, ve ajustándome el margen, ¿no? Claro, pero eso al final tú siempre vas a tener un incentivo en no hacerlo a través de ellos, ¿no? O sea, que tendría sentido que fuera un pelín más caro, ¿no? O que tendría sentido... los 7 euros de Mercadona, estos que te cobran, ¿no? Pues, sí, oye, sí. el envío al menos, ¿no? Sí. Es una estrategia. O sea, todavía es algo que tenemos que encarar cómo hacemos, pero bueno, de momento sí que es verdad que nos dejan margen y salen los números. Uh-huh. Tu socia en este negocio, si no me equivoco, es tu mujer, ¿no? Es mi mujer y mi hermana, somos 3. Sois 3. Sí, negocio familiar. ¿Qué tal esto de emprender con tu mujer? ¿Cómo? No, bien, muy bien. La verdad es que cuando pensamos en el negocio, no sé por qué los dos teníamos claros que iba a funcionar que emprendiéramos juntos. Porque claro, vosotros vuestra relación venía de no emprender juntos. De no emprender juntos, ¿no? Sí, ¿ella qué se dedicaba antes? Ella trabajaba en Vodafone. Ella sí caí también y trabajaba en Vodafone y nosotros empezamos a salir cuando yo estaba con Alterna pero bueno, luego la verdad es que no fue mucho quebradero de cabeza tomar esa decisión. O sea, yo por lo menos y ella también teníamos muy claro que iba a funcionar. Tú llegas a casa por la noche. Ese es el único lado a veces. O sea, hay veces que es muy, muy bueno y muy divertido y muy ilusionante. Pero hay días que no paras de hablar, es súper normal. O sea, es que entonces dices, por favor, ya no más, súper normal. Porque además cada uno tiene sus movidas en la cabeza. Entonces dice, oye, ¿te puedo contar esto y tal? Y yo, o ella, no, pues ahora mismo no, por favor, basta. Ese es el único lado que a veces es un poco cansado. Pero es que emprender,
joder, macho, cuando emprendes tú lo sabes. Es muy difícil no estar, o sea, muy pocas veces a la semana no estás pensando en tu negocio. No, ya Sofía, O sea, la chapa sin parar. pues eso. Entonces tampoco... Pero no, la verdad es que de momento muy bien, ¿eh? Y A tu ver, hermana piques, también está a obviamente. tiempo completo. Sí, yo con mi hermana he trabajado mucho, ella trabajaba en Alterna con nosotros y yo repetí un año en el cole y fui un año entero con ella a clase. Y ahí es donde descubrí que trabajaba muy bien con ella. Y... Repetiste un año en el cole, ¿eh? Sí, tío. Esto no lo sabía yo. Sí, sí. Oye, vale, luego diga Un año que me lo pasé muy bien. Y luego espabilé y saqué muy buenas notas. Y ni caí, lo hice relativamente bien. Pero sí repetí un año en el cole. Y mi hermana se iba muy bien con mi mujer también. Entonces también cuando lo planteamos... O sea, fue muy fácil, ¿sabes? No hubo... Igual dentro de 10 años estamos aquí y me arrepiento o nos arrepentimos enormemente de esta decisión. Pero de momento no hay ninguna. Tengo por aquí a Jaime, que le conoces, Landeta, que también ha tenido una situación. Bueno, él montó el negocio con su mujer, ¿no? Él lo montó, Sí. 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 Que, ¿cuál es el futuro de Supernormal? ¿No? O sea, ¿cuál es vuestra ambición con este negocio? Porque estáis montando un lifestyle business de, oye, voy a montarme 5 tiendas en Madrid y todo bien. O tú, ¿no? ¿Quieres montar algo? No, o sea, es un proyecto de vida. Yo no veo esto, ni yo, ni Inés, ni Almudena, ¿eh? Vemos esto como, bueno, vamos a hacer algo, hacerlo crecer e intentar darle el pase dentro de unos años. Luego no puedo decirte lo que vaya a pasar entre ellos, pero ahora por el momento la idea es, venga, vamos a ver hasta dónde queremos llegar, a dónde podemos llegar. Y entonces nuestra idea sí que es hacerlo crecer y engordarlo. En el corto plazo nos hemos puesto el objetivo de cerrar 2028 con 20 tiendas. Y yo sí que, o sea, sí que creo que en Madrid están por un lado los grandes supermercados, ¿vale? O los Carrefour Express y demás, que los meto dentro de la misma categoría. Y por otro lado, la carnicería de barrio, los mercados y demás. Entonces, estos te dan mucha practicidad y mucha variedad de surtido, y estos te dan un producto de más calidad y con una trazabilidad mucho más transparente, ¿no? Tú sabes, pues muchas veces en el mercado te dicen, no, esta carne viene en esta ganadería. Y nosotros lo que hemos dicho es, yo me voy a poner en medio, cogiendo un poco de cada lado. Y yo creo que ese hueco, tarde o temprano va a haber alguien más que lo va a ver. Entonces, este primer objetivo es, oye, vamos a intentar convertirnos en el referente dentro de Madrid en esa categoría. Y luego ya cuando estemos ahí ya veremos hacia dónde seguimos, ¿no? O sea, que a Madrid le caben 20 tiendas de estas. Sí. Tú piensas que a la tienda, o sea, hacer la compra, porque esto es un negocio de Madrid ciudad, o sea, un negocio de barrio, tú no caminas más de 8 minutos para hacer la compra. Entonces, si yo me pongo en los barrios en los que yo ya he demostrado que funciona súper normal y hago circulitos de 8 minutos, te caben un huevo de tiendas. Madrid es muy grande. Claro, porque para hacer ese millón, claro, es que la compra de la semana es un gasto grande, ¿no? O sea, que Sí. tampoco son tantísima gente que te tiene que comprar la compra semanal para hacerle el 1.200.000 a la tienda, ¿no? No. Pero por nosotros tenemos... fácil, tus 100 euros de ticket medio, que será más incluso, ¿no? Son mil familias que al mes te hacen la compra, ¿no? Claro, es verdad que no es de ticket, porque tú vas varias veces a la semana, pero sí, nosotros tenemos 11.000 tickets al mes con 3 tiendas, ¿sabes? O sea que no es tantísima gente, porque además seguro que repites, lo normal es que repitas un par o 3 veces al mes, o sea que no es muchísima gente. ¿Cuál es el perfil del consumidor, ¿no? O sea, ¿quién es ese consumidor que por un lado piensa en comer rico, en comer sano, en comer eco, pero a la vez dice, el mercado... Es una muy buena pregunta para la que no tengo respuesta, porque no tenemos no hemos encontrado una manera fácil de medirlo con datos, más allá de sentarte en un Supernormal e intentar identificar el patrón. Sí que hemos ido identificando subperfiles, ¿no? Muchísimo extranjero, o sea, mucho expat, mucho francés, mucho alemán, eso sí que siempre van porque hay cosas parecidas. Está mucho más desarrollado el ecológico. O sea, nosotros tenemos gente que viene porque es ecológico y gente que viene porque está bueno. Y gente que viene por las dos. Ecológico no es sinónimo de calidad, ni muchísimo menos. ¿Ecológico qué significa? Ecológico son unas reglas que te marca cómo tienes que cultivar o criar la fruta, verdura o el animal que vayas a vender. Entonces es verdad que te limita mucho el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes, el uso de químicos, que son cosas muy positivas para la calidad de lo que te vas a comer, pero yo puedo hacerte un tomate ecológico que no sepa absolutamente nada, igual que puedes comprar en otros muchos sitios. O sea, la calidad luego te la dan otros factores. Entonces, para nosotros era muy importante, oye, que esto sea de calidad, que el que quiera un producto bueno, que venga. Y el que quiera un ecológico también se lo damos, pero no solo el que quiera ecológico, es un mercado muchísimo más pequeño. Entonces, no sé
todavía no tenemos un perfil o unos perfiles definidos de clientes. Ahora estamos dando vueltas todo el rato a cómo podemos hacer para medir o tipificar un poco mejor a la persona, que no sea simplemente apuntando, pues, mujer, 40 años con 2 hijos, o hombre, no sé qué, no sé cuánto. Claro, pues es un negocio mucho menos digital de lo que fue tu anterior negocio, ¿no? En ese sentido que tú tienes algún programa de loyalty ya para ellos, o tú tienes un CRM, todavía, ¿no? Entiendo que es pronto, ¿no? Para esto, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que nos hemos puesto la norma de no dar descuentos en ningún caso, solo cuando algo va a caducar. Entonces, sí que hay un proyecto ahí sobre la mesa que es qué programa de loyalty sacamos para que cuando tú vengas me des tus datos, entonces yo puedo identificar un poco, saber un poco más quién eres, pero sin descuentos no es fácil hacerlo. Entonces, sí que no nos sería difícil de implementar porque el sistema que tenemos de cobro en la tienda te lo permite, pero tenemos que encontrar la palanca para que no sea un descuento. El incentivo, ¿no? Sí, el incentivo. Una experiencia, uno que sea. Oye, pues yo, si compras, te voy a. Pues efectivamente, pues vamos a hacer catas de vinos en bodegas y yo solo lo voy a dar entre mis clientes. Algo así. Por ahí irán los tiros. Interesante esto de no dar descuentos. Yo creo que tiene mucho sentido con el tipo de compañía que queréis montar. Yo soy muy fan de Costco. Costco es uno de los mejores retailers de la historia y uno de los CEOs de Costco tiene una frase muy buena que es: el problema del descuento, pues como el de subir precios, es que una vez lo haces y vendes más, ya estás jodido. Porque ya eres una víctima de eso y ya te acostumbras a vender solo así y eso va en contra de tu margen y el margen aquí es fundamental. Sí, hay muchos retailers americanos que al final no solo traían a la gente con el mega descuento. Walmart es el rey de eso y le ha ido muy bien, ¿eh? O sea, yo no digo que no, pero... Sí, pero hay otros que no le ha ido tan bien. No. Los de ropa no les ha ido nada bien, por ejemplo. Esto no ha acabado siempre sucumbiendo, ¿no? Entonces yo creo que tiene su sentido. Sí. Y, o sea, que por tanto la ambición por ahora se centra en, oye, yo en 2028 domino Madrid con 20 tiendas, hago una compañía de 20 a 30 millones de euros de facturación. Justo. Con un 5 superar los 30, esa es la idea. 5 o 10% de EBITDA, ¿no? Justo. Y ahí, a partir de ahí vemos. Sí, y sí que, o sea, nuestra idea sí que está salir de Madrid, muchas ciudades donde creo que Superman funcionaría muy bien. En Barcelona, ¿no? Por Barcelona decirte una, ¿no? muy bien, sí. Seguro que además tengo mucha familia en y Barcelona. además hay más me lo expats, ¿no? O sea, quiero decir que tiene muy buena pinta, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo que replicar gran parte de mi operativa. O sea, yo para poder abrir un súper normal... Tienes que buscar un huerto. Tendría que ver, efectivamente, si necesito un huerto, si puedo mandarlo desde Tietar hasta ahí, que parece complicado. El obrador de bizcochos, de galletas y tal, eso tiene que estar ahí. El almacén para recibir los pedidos de los 150 proveedores también. Entonces ya Madrid lo pudimos empezar con una tienda y por eso hemos perdido lo que hemos perdido, porque teníamos toda esa estructura para una tiendecita. La siguiente ciudad ya, la idea sería... ¿Cuánto ha habido que invertir para llegar hasta aquí? O sea, ¿y cómo es la estructura capital? ¿Tenéis inversores profesionales? ¿Sois familiares? Es todo familiares. Yo la experiencia que tuve con Alterna y también porque la idea de esto es, oye, que sea un proyecto de vida, está todo financiado por familiares y nosotros llevamos invertidos 3 millones de euros en montar, un poco más, 400. En estos 4 años de... Claro, yo tenía una tienda de 30 metros con un huerto y un obrador. Sí. Que eso es, pero, claro, pues es que hay que... Igual lo podríamos haber, seguro que lo podríamos haber hecho mejor, pero es inevitable. O sea, tú tienes que validar el producto, o hemos tenido que validar el producto, y si yo quiero validarlo, bueno, y hay operaciones de átomos, de cosas que... O sea, que la unidad mínima es muy alta, ¿sabes? Un negocio muy complicado de arrancar, sí, por eso creo que tiene mucho mérito. Tiempo, claro, ahora, 4 años construyendo un surtido, buscando proveedores, desarrollando la operativa en las cocinas para hacer las recetas, ahora sí que dices, bueno, pues yo este año... pues sí que puedo abrir 4 o 6 tiendas, pues ya tengo el surtido, ya tengo la operativa montada y es cuando empiezas a rentabilizar toda la inversión de estos años, ¿no? Profundizando un poco en el mundo eco, ¿qué es lo más contraintuitivo del consumo eco? Contraintuitivo para el consumidor, ¿eh? Yo te diría que lo eco no siempre quiere decir que esté bueno. Pues hay productos en los que está muy asociado y no es para nada ganar, sobre todo con las verduras. Hay otros en los que sí que ese vínculo es, pues que un huevo ecológico siempre va a ser mejor que un huevo no ecológico. Pero la verdura del tomate eco no siempre va a estar más bueno que el tomate normal, ¿eh? No, cero, para nada. ¿Y eso por qué? Porque para que el tomate esté bueno, tú tienes que coger una variedad que sea de un buen tomate, tienes que cosecharlo muy maduro, tienes que pasar muy poco tiempo entre lo que cosechas y lo vendes, por ejemplo, esto en el caso concreto del tomate. Y esas cosas no te obliga a hacerlas el certificado ecológico. El certificado ecológico mide sobre todo
que no eches en líneas generales, que no eches ningún producto químico a lo que cultivas. Que eso lo que te dificulta es la producción, el número de kilos que sacas por una hectárea de cebollas, de calabazas o de lo que sea, pero no repercute en la calidad. En todo lo que es el mundo animal sí que hay muchas normas acerca de la cantidad de espacio que tiene que tener el animal, el tiempo que tiene que estar al aire libre, y eso sí que repercute en la calidad. Entonces, cuando tú compres algo que venga del animal, de un animal ecológico, leche, huevos, carne o queso, sí que vas a tener por defecto una calidad un poco más alta que otras gamas de productos no ecológicas. Hay gamas de productos no ecológicas que son muy buenas, pero el espectro es mayor en un lado que en el otro. ¿Y cuál es la mentira más grande, ¿no?, que nos han contado de este mundo eco? ¿Es precisamente este tema del sabor o hay alguna otra? Yo no las he encontrado. Es un sector, una palabra que no sé si politizado es una palabra demasiado fuerte, ¿no? Pero se ha utilizado con prensa muy poco clara y muy transparente y no. Y las normas de ecológico yo las defiendo, O sea, yo creo que son muy claras, que son muy concretas y que funcionan muy bien. Hay una cosa que es verdad, y es que tú puedes traer un producto con certificado ecológico de otro país o de otro continente y las normas ahí no tienen por qué ser iguales. Entonces eso sí que tú aquí lo vendes con el mismo certificado que la naranja ecológica de Madrid, de Badajoz, pero o los mecanismos de control reglas, son distintas, efectivamente, no tienen por qué ser las mismas reglas. Y eso es una queja legítima. Lo típico de no, es que al final no hacen nada a lo ecológico, y no, mentira. Las normas son muy claras, las inspecciones son muy rigurosas y está bien planteado. Yo lo defiendo. ¿Y qué no entiende la gente del precio, ¿no? Porque el precio casi siempre es más alto, ¿no? Sí, el precio es más alto esencialmente porque produces menos cantidad por unidad de tierra. Por hectárea voy a poder sacar menos pollos o voy a poder sacar menos tomates. Y eso, evidentemente... Sube el precio porque diluyo mi base de ingresos. De la hectárea es el mismo. Mi base de costes y el número de personas que necesitas es el mismo. Entonces, por eso tiene que ser más caro. Y por eso es más caro. Eso se nota mucho más en los productos que vienen del animal que en los que no. O sea, la diferencia de precio de la carne ecológica frente a la convencional es mucho más alta. ¿De qué estamos hablando en carne y en verdura? ¿Orden de magnitud? ¿10, 20, 30, 50%? En la carne, a ver, o sea, si en la carne media puedes estar hablando del doble, fácilmente. Hombre, si te vas al mercado de Potosí a comprar el mega solomillo, pues no, vas a pagar lo mismo, ¿no? Pero Corte Inglés o Carrefour puede estar hablando del doble. Fruta y verdura, 15-20%. Bueno. Entonces la fruta y verdura lo notas menos, porque si el kilo de cebollas tú lo compras en un sitio a 1,5 €, yo te lo vendo a 2, ¿vale? Es un 33% más, joder, pero tú no compras 50 kilos de cebolla al mes. Igual compras 4. Sí, no es lo que te mueve tampoco el precio de la cesta. No. La carne, sí. La carne, la leche. Un litro de leche en supernormal te cuesta 3 pavos de leche fresca, ¿sabes? Pero si te gusta la leche, pues te acabas enganchando. ¿Cuál es el producto más vendido de supernormal? El caldo de huesos. El caldo de huesos es un producto que está muy, muy, muy de moda porque tiene muchas propiedades nutritivas y medicinales casi. Y nosotros vendemos uno de unas chicas que se llaman Kuldo y poco a poco ha ido creciendo y el mes pasado es el producto de más facturación en supernormal, el caldo de huesos. Sí, fascinante. A mí me fascina porque yo no soy consumidor del caldo de huesos. De hecho, no sabía lo que era hasta que ellas me lo ofrecieron y dije, oye, vende esto en supernormal. Pero claramente hay mucha gente que sí que lo valora. Y es caro, o sea, un litro de caldo de huesos te cuesta 20 pavos. Una pasta, sí. Total. Sí, o sea, que te cuesta 10 € tomarte tu primer plato de caldo. Claro, bueno, litro, ¿no? Se usa mucho para cocinar. Pues si vas a hacer una crema de calabaza, ponle en lugar de agua el caldo de huesos. Si vas a hacer un guiso, mucha gente lo usa así. Total. Pero sí, es caro, Sí. A mí particularmente no me gusta. De sabor, pero bueno. Pero a tus clientes les flipa. Vamos, si quieres, a una segunda parte, ¿no? Ya que hemos entendido muy bien Supernormal y el lío en el que te has metido, que la verdad es que es espectacular. Vamos a contar, si quieres, ahora un poco más tu historia, ¿no? Y sobre todo me interesa llegar a Alterna. Y hablar mucho de Alterna porque es, una historia increíble. Fascinante. Entonces, volviendo al principio, ¿no? Entonces hemos sacado que tú en el cole, pues al principio asististe a una época que no eras tan buen estudiante, pero entiendo que luego sí. ¿Tú cómo decides ir a ICAI y esta ambición que tú tenías de emprender ya estaba ahí o de dónde viene? Cuéntanos un poco. Bueno, yo ingeniería siempre tenía bastante claro que quería hacerlo. A mí siempre me han encantado los coches y yo siempre decía, yo quiero hacer coches y mis padres me decían, pues tienes que hacerte ingeniero industrial.
en el colegio los números, las asignaturas de números siempre me han gustado más que las otras y entonces acabé el colegio y yo tenía muy claro que quería hacer ingeniería industrial y valoré ICAI y la Politécnica y lo que pasa es que decidí ICAI por miedo a volver a caer en eso que me pasó en primero de bachillerato, que es que no aprobé una puñetera asignatura. Demasiada libertad, ¿no? Efectivamente. Y luego lo de los coches se me pasó y de hecho yo soy eléctrico y me ha encantado la parte eléctrica que caí y me lo he pasado. Yo he disfrutado muchísimo con la carrera y creo que es una formación, aunque no te dediques a la ingeniería, es una formación que te da una base fantástica, ¿no? Tú fuiste buen estudiante en ICAI, ¿no? Yo en ICAI, no fui el mejor, pero yo hice curso por año y relativamente bien. Sí, estudié, me lo curré y lo disfruté. Y luego la faceta emprendedora, en mi casa, en mi familia hay mucho emprendedor. ¿Tus padres tienen empresas? Sí. Mi madre tuvo una, mi padre es notario, pero antes sí que tuvo una empresa. Bueno, es una historia un poco rara porque él no posee notario, pero bueno, él sí que había montado una empresa y luego... Un notario de alguna forma... Y un notario, entonces a mí lo que siempre me han dicho es tienes que intentar tener tu libertad, ¿no? Eso me han dicho, el notario tiene su libertad, o sea, no tienes que ser Juan Roch para tener tu libertad, ¿no? Y luego por el lado de mi madre, mi abuelo ha sido muy, muy emprendedor. Entonces en casa es algo que siempre, cada vez que yo decía, pues a mí me divertiría montar una empresa, la respuesta era, pues claro, móntala, ¿no? Y pasa que yo acabé... Qué fuerte eso, ¿eh? Sí. Eso hace mucho, sí. Hace mucho, pero te quita el miedo, y es que no hay que tenerlo, ¿no? Es un topicazo lo que acabo de decir, pero es la verdad. Y entonces yo acabé ICAI, luego hice un máster en ICAI en el sector eléctrico porque me gustó mucho y además yo en ese momento quería hacer el doctorado. No me cogieron para hacer el doctorado y entonces dije, venga, pues voy a emprender. Más que en ese momento me llamaron de IBM y dije, venga, voy a probar IBM. Probé IBM, no me gustó nada, estuve 3 meses. Luego me pasé a una consultora de energía, tampoco me gustó y dije, venga, yo tengo que montar un negocio. Y ya le había estado dando vueltas al tema de la comercializadora. Porque es verdad que las comercializadoras se liberalizan en España hace bastante tiempo, ¿no? O sea, llevaban ya un tiempo. Un tiempo cuando tú te pusiste, llevaban ya años, ¿no? O sea, yo no me acuerdo la fecha del Real Decreto, pero creo que es 2003. ¿Y tú te pones esto en 2014? 14. En 2014, sí. Ya había muchas. Ya habían salido, sí, habían salido varias. Pues CHC estaba, O La Luz estaba, Feni estaba. Sí, había bastantes. Nosotros fuimos como la 120 y es verdad que arrancamos cuando ya había empezado el boom y luego llegaban a ser casi 500. Ahora es verdad que se ha recortado. Pero bueno, sí que es verdad que al final la idea alterna es sí que creemos que hay hueco para ofrecer un producto con un servicio mejor y a un precio mejor. Era muy sencillo, ¿eh? Porque el problema es siempre eso, oye, no entiendo mi factura de la luz, me cobra mucho y el servicio... ¿Qué servicio te tiene que ofrecer tu comercializadora? El servicio es una muy buena pregunta, que cuando tú necesites algo te atiendan bien. Quiero cambiarme el de resto casa, tú tienes que intentar, mi opinión, hay mucha gente que no opina lo mismo, tienes que intentar molestar lo menos posible. Hay muchas empresas que lo que quieren es implicarte con tu factura y hacerte juegos y tal. La experiencia con Alterna es, o sea, si no tengo que hacer nada, el cliente lo va. O sea, si el cliente no tiene que hacer nada y todo funciona como espera y tal, mucho mejor. Y tú el servicio se lo tienes que dar cuando tiene un problema. Porque pueden ocurrir problemas. Con la luz se te va la luz o lo que sea. O no entiendes una factura o te llega un cargo muy alto un mes por lo que sea. Ahí es donde tienes que prestar servicio. Y luego había margen de bajar el precio porque, claro, esto viene de un oligopolio, 5 empresas que se reparten todo el mercado y pues en los oligopolios los precios suben. O sea, no porque tú puedas ser más eficiente en costes, porque evidentemente... Bueno, pues a base de invertir dinero ellas van a poder ser mucho más eficientes que tú, pero puedes aprovecharte de esa situación en las que las comercializadoras tienen un precio alto para tú ofrecer uno más bajo, hacerte con una masa crítica de clientes que luego sea difícil quitarte, ¿no? Porque tú ya has ajustado el margen, entonces otro no, por 20 euros el cliente más de ahorro igual no se cambia, ¿no? Vamos a repasar el negocio de la comercializadora, que ya lo hemos contado en este podcast, pero para el que no lo entienda, entonces en el negocio de la electricidad hay una empresa que genera la energía, ¿no? Eso es un negocio liberalizado, ¿no? Que a priori cualquiera podría montarse una planta de generación energética. Sí. Luego hay un monopolio regulado, ¿no? En el transporte, que son las vías de alta tensión, ¿no? Con red eléctrica y todo el tema del apagón y el lío y tal. Efectivamente. Luego hay unas distribuidoras, ¿no? Que hacen casi esa última milla de los últimos cables, ¿no? Desde la alta tensión hasta, ¿no? Lo que llega a tu casa, ¿no? Que también son monopolios. O sea, cada casa solo llega una distribuidora. Solo llega una distribuidora, eso es.
pero ahí son varias, ¿no? Son Van por varias, regiones en España, está repartido, pero es también regulado. Y luego lo que sí que se ha liberalizado, igual que la generación, es la comercialización, que es la empresa que lo que hace, si no me equivoco, es que te compra la energía en el mercado y, ¿no? y te la suministra y te manda la factura, ¿no? O sea, la comercializadora nace para que haya un intermediario entre el cliente y estas tres empresas que son las que hacen que a ti los electrones lleguen a casa. Entonces la comercializadora paga a esas tres compañías por lo que tú consumes y luego a ti te lo agrupa todo en una factura. Que lo paga comprándolo en un mercado. Hay parte que compras en un mercado, que es el coste de la energía que se produce, ¿no? Unos peajes por el y luego los peajes por transportar y los peajes por distribuir. Y entiendo que la clave del margen es tú lo que tienes que hacer, y yo creo que la dificultad lo que tú tienes que montar es que tú tienes que saber cuánta energía hay que comprar en el mercado, ¿no? Eso no es, o sea, es una parte compleja y relevante, pero no es ni tan difícil ni tiene tanto impacto en el margen. Si tú como comercializadora te equivocas comprando la cantidad de energía que consumen tus clientes, luego la vas a tener que pagar a un precio un poco más alto. Pero ese incremento no es determinante en cliente residencial, ¿eh? En cliente residencial, que los márgenes porcentuales de la comercializadora frente al total de la factura son más altos que en un cliente industrial. Entonces, igual, si yo funciono con un margen en la factura del 15-20%, si yo me equivoco comprando la energía, igual me cambian un 1%. O sea, no es determinante. Porque, a ver, entonces cuéntanos cómo es el margen de cómo funciona la cuenta de resultados de una comercializadora. Claro, entonces, es muy distinto la comercializadora de clientes pequeños y medianos, ¿vale? Hasta empresas que se te pagan 20.000 o no tanto, 10.000 euros al mes en una factura de luz. Ese es un negocio, y el de comercializadora de clientes industriales es otro. Sí que es del que yo sé, del otro sé muy poco. Entonces tú aquí, tú captas un cliente, pagas, entonces cada mes pagas en nombre de ese cliente a todas estas empresas, haces una factura y se la cobras al cliente, ¿vale? Y en esa factura añades el margen que tú le quieras añadir por tu servicio, ¿vale? Y tú puedes cobrarle como te dé la gana, puedes hacer una tarifa plana, ahí te puedes inventar lo que te dé la gana, nadie te obliga a cobrar de una manera. ¿Vale? Hay innovación en producto ahora. Hay innovación, y yo creo que es por lo que tiene que haber comercializadoras. Y la gracia del juego es que a esas otras tres empresas, a las productoras, transportistas y distribuidoras, todas las comercializadoras les pagamos lo mismo por un cliente. O sea, no puede ser Iberdrola con 10 millones de clientes o Alterna con un cliente, que yo el megavatio hora en el mercado lo voy a pagar al mismo precio. ¿Vale? Eso es lo que sienta un poco las bases para que aparezcan otras comercializadoras, porque si no sería la economía de escala, pues volveríamos a un monopolio regulado. O sea, tendría que volverse un monopolio regulado. Entonces tú ese margen puedes fijarlo en lo que tú quieras. Cuando nosotros llegamos, ese margen podía estar en el 40, a veces 50% del total de la factura, el de la comercializadora. O sea que digamos que de cada 100 euros que pagan la factura, hay 40 a la comercializadora, exacto, 50, y lo otro a las otras tres. Lo otro a las otras tres. Entonces yo llego como Alterna y te digo, claro, pero si es que no. Es que todo esto viene de heredar de cuando tú no podías coger tu comercializadora, y por eso existe la tarifa regulada. Para proteger un poco al consumidor de los posibles abusos del oligopolio este, ¿no? Entonces tú como cuando Alterna llega y dice, vale, pues yo sé que tengo que pagar 50, pero en lugar de cobrar 40, o sea, tengo que pagar 60 por la factura, pero en lugar de cobrarle 40 de margen, le voy a cobrar 20. ¿Y ese era vuestro margen, más o menos? Sí. Nuestro margen era entre un 15 y un 20% de la facturación, sí. ¿Es el margen bruto? Bruto. Y entonces lo más difícil, costes tienes? Claro, lo más difícil para la comercializadora pequeña es captar clientes. Captar clientes a un coste no superior a ese 20. Y tienes que... O sea, es un negocio claramente a volumen, ¿vale? Igual yo con un cliente gano 100 euros brutos al año, entonces necesito 100.000 clientes para tener un volumen de negocio relevante, y es muy importante que tengas muy poca gente para prestar servicio a esos clientes. O sea, tienes que hacer una inversión muy importante en sistemas... en el sistema de gestión de la compañía, ¿no? Sobre todo lo que tienes que hacer es eso, como dices, captar clientes, esos dinero en marketing, ¿no? Marketing o canales de ventas, ofertas de ventas, o lo que sea. Entramos a ello, que ahí estuvo parte de la clave, yo creo. Y luego inversión en tecnología para que luego operar la compañía, comprar la energía, tal, vender los tickets de soporte, mandar las facturas. Que todo sea ingreso, o sea, que cada cliente adicional no tenga ningún coste marginal. Es muy parecido a una compañía de software.
simplemente que el margen bruto es mucho más bajo Exacto. contra la facturación. Exacto. Pero parecido a una compañía Pero de contra software. mi margen bruto, cada cliente nuevo tiene que ser prácticamente todo margen. Exacto. O sea que Ese realmente en es ese el sentido eso se parece mucho Mucho. al negocio de una compañía de software. Es Realmente, que eres una empresa de software. es que es una empresa de software, vamos a decir B2C, ¿no? Sí. Eres una especie de suscripción B2C, Sí, 100%. como un SaaS B2C. 100%. Y ahí ¿no? Cuéntanos un poco cómo de grande llegó a ser el negocio, ¿no? O sea, cuando llegasteis y tú te fuiste en 2021, ¿no? ¿Hasta dónde llegó la compañía? Nosotros llegamos empezamos la compañía en el 14, en el 2015 dimos de alta el primer cliente y nos fuimos en enero del 21 que teníamos 180.000 clientes. 180.000 clientes. Sí, 180.000 clientes. Que tenían una facturación Nosotros total, facturamos 2020 113 millones de euros. 113 millones de euros. Sí. De los un margen bruto del 20%. Sí. ¿Y un margen de EBITDA de él? 2020 es un año raro porque fue COVID y las comercializadoras lo pasaron muy mal con el COVID porque prohibieron cortar la luz, entonces nos incrementaron mucho los impagos. Pero 2019, que hicimos 66 millones de facturación, hicimos 4,4 de EBITDA. Que es como un 8%, sí. O sea, que desde 20 te gastas el 12 en dar el servicio y adquirir los clientes y te llegas el 8. Justo. 10% en adquirir, más o menos, y 2 en prestar servicio. Claro, ese 2 al principio era un huevo, pero al final, con 180.000 clientes, sí. Tú tienes un equipo de software interno, ingenieros. Esto lo montamos 3 socios. Uno de ellos es un mega crack, es un desarrollador, yo no conozco uno mejor. No conozco muchos, pero este tío es realmente un super crack. Y tienes un ERP propio, por así decirlo. Es desarrollado. CRM todo propio. Sí. Cuando íbamos a empezar, dijimos, ¿qué hacíamos? Pues lo contratamos a alguien, ¿no? Y de repente llegó este tío, que yo lo saqué de un profesor de ICAI, de Rafael Palacios. Me dijo, este es muy bueno. Y le dijimos, oye, ¿quieres hacer esto? Y dijo, sí, yo lo hago. Y se lanzó. ¿Y el proyecto era un ERP? Un ERP gigante. Con CRM. Claro, 100% a medida para una comercializadora, para Alterna, de hecho. Entonces, las partes más gordas de ese sistema es la facturación. Bueno, de hecho ha venido aquí un emprendedor, no sé si lo conoces, que tiene una empresa que se llama Quixotic, que es un SaaS para comercializadoras de facturación. Sí, es que... O sea, que vende un producto de facturación que venían desde hacer Salesforce, ¿no? De adaptar 38.000 veces Salesforce para el tema de la facturación de productos complejos, y Quixotic lo que hace es esto. Tiene mucho vino aquí sentido, al podcast. Porque las alternativas que hay son muy, muy arcaicas, muy flojas. Es una idea de negocio que nosotros muchas veces decíamos, oye, igual esto lo tenemos que intentar vender Claro, a terceros. Claro, total. Sí. Lo que pasa es que no nos dio la vida. Porque lo de los 180.000 clientes... Hombre, ciento y pico millones de euros de facturación. Sí. No, se convirtió en una empresa muy gorda y es un negocio súper rentable, por el volumen. La clave es el volumen y claro, teníamos un sistema muy bueno que en oficina éramos 20 personas. ¿Cómo es la relación? Porque volviendo al negocio del software, ¿no? Tú tendrías como un LTV y un CAC, ¿no? Tú medías mucho churn, ese tipo de cosas. ¿Vosotros los medíais? Sí. ¿Cuál es la tasa de churn, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Sí, creo. El churn no es lo mismo medirlo cuando tienes una cartera estable, como puede ser Vodafone o Iberdrola, que cuando tienes una cartera creciente. Entonces lo tienes que medir siempre por cosechas. Por cohortes, ¿no? Sí, justo. Del cliente nuevo que ha entrado este año, un porcentaje grande se va, pero luego ya una vez que se ha quedado un año, se quedarán. Justo. Entonces nosotros lo medíamos por meses. Oye, el cohorte de cliente por mes, ¿qué comportamiento tiene? Entonces tiene un pico de churn en los primeros 3 meses, ¿vale? Que podía ser como te lo voy a decir de memoria, pero igual se te iba de lo captado el 15% en esos 3 meses y luego ya tenías una y a 2 años que te quedaba la mitad. No, más. Acabas teniendo una vida media como de 7-8 años. 7-8 años. Sí. O sea, el que se queda ya, salvo que la líes. Y en cuanto, ¿no? ¿Y tú recuerdas cuál era vuestro CAC? O sea, ¿en cuánto tiempo se pagaba el cliente? Claro, entonces nosotros, una de las claves del éxito de Alterna es que conseguimos que The Phone House, la compañía que vendía servicios de telefonía, que también vendían contratos de telefonía, vendiera contratos de suministro de energía de Alterna a través de sus 500 tiendas en España. Cuando ellos iniciaron el proyecto, tenían 3 comercializadoras, ¿no? Tenían una que se llama Aldro, Iberdrola y Alterna. Lo que pasa es que esto no es como la telefonía. O sea, en energía la más barata para ti es la más barata para todo el mundo. O sea, no hay todas las milongas de tarifa a tu medida es todo marketing.
todo, no hay... Era claramente la más barata y Sí, punto. entonces si eres la más barata para un cliente, es la más barata para todos. Entonces ellos tienen un comparador que desarrollamos nosotros para ellos. Entonces cada vez que les llegaba un cliente, metían el comparador y la tarifa más barata siempre era la Alterna. Con lo cual al final dijeron, coño, pues es que ya el 95% de las altas se van a Alterna. Y eso nos empezó a meter clientes. Yo recuerdo un año que pasamos de 10.000 a 80.000 clientes, que fue el 2018, que fue horrible. O sea, muy bueno por un lado, pero eso fue la guerra. Porque el ERP o sea, el sistema que había desarrollado Tony... Fallaba por todos lados. No, sí. Y luego el circulante de una comercializadora es complicado ese año fue... ¿Por qué? Porque tú compras antes la energía. Porque hay partes de esa factura que tú las pagas antes y luego tú estás muy expuesto al impago. O sea, si el cliente a ti no te paga, yo qué sé, la distribuidora no te dice, eso no me lo pagues a mí. Te tienes que pelear tú. Que yo no digo que esté mal pensado, está bien pensado porque al final alguien lo tiene que hacer y eso lo acaba pagando el cliente porque tú en tu precio metes un colchón de impagos, ¿no? Pero claro... ¿El pago de qué es? ¿Es un 1%? ¿Es el 5%? Nosotros lo llegamos a tener en un 2 y lo acabamos dejando en un 0,4. Sí, claro, cuando de repente, pues sí, cuando tienes 1.000 clientes el 2 no es mucho, pero de repente un año que facturamos 23 millones y tienes un 2% de impagos y dices, coño, es que se me está yendo por ahí un dineral. Un dineral. Sí. Y entonces esas dos cosas te hacen que tengas que tener unas proyecciones de tesorería bastante fiables. Y luego además tú tienes que poner unas garantías frente a estas tres empresas de que vas a poder pagarles lo que les contratas por los clientes que sean de alta. Porque aunque pagues antes de que a ti te pague el cliente... no les pagas desde el minuto uno. De hecho, ha habido muchísimo fraude de compañías que han dado de alta a muchos clientes, no han pagado y han dejado pufos de decenas de millones de euros, ¿no? Y esas garantías, bueno, pues cuando eres pequeño el banco no te lo da con avales, entonces lo tienes que poner en efectivo. Entonces ahí tuvimos algún susto en ese año fatídico. Pero bueno, luego lo superamos y claro, la relación con Phone House pues fue fantástica. Pues nos trajeron un cojón de clientes. Entonces, perdón, volviendo a tu pregunta, me he ido por las ramas un huevo. Nosotros conseguimos convencer a The Phone House de que era mucho más sano para ellos que en lugar de pagarles un upfront por cada cliente, les pagáramos una cartera. Entonces, que es un pequeño pago por cada mes que ese cliente está conmigo. Entonces yo le dije, yo comparto el margen 50-50 contigo. Y cada mes que el cliente esté conmigo, yo te doy la mitad del margen. Y ellos fueron muy listos en entender que eso era mucho más sano a largo plazo que no un recurrente a largo plazo, ¿no? Y de hecho la energía de Alterna acabó siendo la mayor fuente de margen bruto de Phone House. O sea, claro, porque de repente con 180.000 clientes a Phone House pues le pagamos casi 10 millones de pavos al año, ¿sabes? Que les vienen gratis porque ya, sí. Podían cerrar el chiringuito y quedarse con eso. Quedarse con eso, sí, ¿sabes? Total. Vamos, si quieres, a historia corporativa para llegar un poco al lío, ¿no?, que ha habido en esta compañía, porque quizás si le hubieras vendido a la compañía lo que valía, no sé si estarías hoy aquí montando súper normal. Seguro que sí, pero estaría más relajado. Estaría más relajado. Entonces, ¿la compañía la montáis 3 socios? Sí. ¿Con capital de...? Pues unos 15.000 euros cada uno. ¿Y ya está? 20.000 euros cada uno. ¿Y ganando dinero desde el principio? No. ¿La escaláis? No. Hicimos una ronda de Enisa más Friends and Family de 110 de Enisa y 230 de capital en 2016. No es mucho dinero, 300 y pico mil euros para montar una compañía de 100 millones. En ese momento yo era como, joder, 300.000 pavos, pero ahora lo miro con súper normal y digo, madre mía. Igual era mucho más listo antes, ¿eh? que ahora. El negocio era un poco mejor, yo creo. Como negocio. Sí. Este tiene un impacto muy chulo. No, pero sí, era un negocio cojonudo. Y entonces, cuando nosotros vimos que el negocio de Phone, o sea, que la unión con The Phone House funcionaba tan bien, les dijimos, oye, ¿por qué no? Con la idea de asegurarnos esa fuente que parecía infinita de clientes, les dijimos, oye, ¿por qué no os asociáis con nosotros? ¿No? Entonces, The Phone House pertenecía a un grupo de empresas vasco que se llama Global Dominion y les gustó mucho la idea. ¿Esto qué año es? ¿2018 o 2019? Esto es verano de 2017. Verano de 2017, todavía no habían metido 70.000 clientes. Todavía no, pero ya estaban metiendo 5 o 6.000 al mes. Y entonces les gustó mucho la idea y entonces en ese momento ellos entraron en el capital de Alterna, hicieron una ampliación de capital, entraron en el capital de Alterna y con mayoría. Entonces para ti era como si os comprara un private equity casi. Sí, claro. Yo me asociaba con mi canal de ventas.
que tenía muchísimo sentido. ¿Y fue un buen éxito para vosotros ahí ya, ese 60%? No, nosotros ahí uno de los errores que cometimos es que no recibimos un duro. Sí. ¿Se lo vendisteis gratis? Bueno, ampliación de capital. Ampliación de capital a precio nominal. No, o sea, la compañía al menos se financió. Sí, con una buena prima. Bueno, con una prima. Nosotros teníamos... Pero no te llevaste ni un dinero a tu casa. Ese fue un error. A nosotros nos pilló eso en un final de año, final de 2018, que es cuando se firmó este contrato, con una tesorería muy, muy, muy apretada. Porque tuvimos un error en la compra de energía. Bueno, mira, que referente a lo que me decías antes, que por un despiste que tuvimos y una cosa que teníamos mal calculada en un modelo, de repente Red Eléctrica nos pidió 1,5 millones de garantías de la noche a la mañana. Que eso dicen en la caja tú, ese dinero. Sí, entonces se lo pusimos, pero nos dejó en una situación un poco tensa. Y entonces negociamos ese contrato en una situación un poco más desesperada, por decirlo de alguna manera, de lo que tendría que haber sido. Y no recibimos dinero en ese momento. Lo que teníamos es, a partir de X años, sí que nos empezaban a recomprar, podíamos revenderles el resto, nos compraban el resto y podíamos participar también en los beneficios futuros de la compañía y demás. Pero bueno, el contrato tenía todo el sentido del mundo y para Alterna era muy bueno, porque Alterna se aseguraba que pues, de Fonjaos no iba a coger y de repente iba a ponerse a vender contratos de Iberdrola, ¿sabes? Porque ahora ya si por un lado se llevaban el 50% del margen que les pagaba yo con mi comisión y del otro lado tenían el 60% de la compañía, es que se estaban llevando el 80% del margen de cada cliente, ¿no? Que ya está muy bien. Y entonces esta relación, pues bueno, fue muy bien al principio y luego ellos tuvieron un cambio de directivo y la persona nueva que entró, pues bueno, yo no lo sé con detalles porque nunca ha sido transparente con nosotros, pero básicamente ella no quería que nosotros estuviéramos ahí. Entonces ellos empezaron a hacer, justo más se juntó con el momento en el que tenían que comprarnos un paquete de acciones, que fue al acabar el año de COVID. Bueno, empezaron a hacer una serie de cosas brutas y agresivas frente a nosotros, consejos muy tensos, como una presión que fue creciendo hasta que un día nos echaron. Un día el Consejo de Administración de la compañía dijo, estáis despedidos. Estáis out. Nombraron un director general, nos sentaron en una sala y nos echaron a los 3, de la noche a la mañana. Fue un error, yo pensándolo fríamente. Nos echaron y pusieron de CEO a una persona que venía de Carrefour. Entonces, de la noche a la mañana se cargaron a los 3 tíos que más sabían de energía en la compañía y pusieron a un tío que no tenía ni idea de lo que era energía. Porque ellos se creían que el conocimiento sectorial no era importante, que solo es importante la parte de las ventas. Y es un error. Las ventas son el 50% del margen, pero tú tienes otro 50% que necesitas poder suministrar a esos clientes con 20 personas y ser muy eficiente en todos los parámetros de la facturación. O sea, hay una parte técnica de conocer cómo funciona el mercado que es importante tener en una comercializadora. Entonces ellos se cargaron de la noche a la mañana a los 3 tíos que más saben de energía. Y bueno, pues por un lado en la parte que nos afectaba a nosotros como socios, se inicia una pugna, un desacuerdo sobre una interpretación del contrato. Ellos creían que no nos tienen que pagar, nosotros creíamos que sí. No nos poníamos de acuerdo y dijimos, bueno, pues nos vamos a los tribunales, ¿no? Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, que lo decida un juez. Entonces eso por un lado se va a un juez, es un procedimiento que ha ido avanzando y tuvimos un juicio y ahora estamos a la espera de la sentencia. Y por otro lado, claro, lo que ocurre con la compañía es que como han puesto a una persona que no ha visto no sabe lo que es un kilovatio hora, pues se la cargan. O sea, la empresa pierde 100.000 clientes en un año. Pasa de 180.000 a 80.000. Pasa de 180.000 a 80.000. Pero porque el servicio no en un año y medio. Pues claro, yo ya no estaba dentro, con lo cual no tengo todos los detalles, pero lo que puedo ver de fuera es hacen cambios de tarifa mal hechos, muy, muy peligrosos para la comercializadora, pues pusieron precios fijos. Los precios fijos son muy, muy peligrosos. Tienes que cubrirte muy bien y tienes que saber cubrirte, no es un trabajo fácil. Con eso perdieron mucho dinero. Se juntó que además hubo una subida de precios de la energía por toda la crisis del gas. Y como no tenían nadie que supiera energía, no supieron gestionarlo bien, no supieron comprar de manera eficiente para poder garantizar un poco los precios a los clientes. Bueno, pues se lo cargaron. ¿Y hoy Alterna existe? Hoy Alterna existe, pero de una manera simbólica. O sea, la sociedad existe porque todavía hay una pugna, pero no hay clientes. Vendieron la cartera de clientes a Repsol, los 80.000 que quedaban.
Cuando se asoció con Viesgo, ¿no? Cuando compró Viesgo para crecer. Sí, ¿no? bueno, la Repsol compró Viesgo Antes, unos y luego años ya- antes y luego compraron los clientes de Alterna, sí. Y entonces la compañía ya no tiene clientes. Pero claro, pues sí, es una compañía que pasó de ir muy, muy bien, Claro, pero una tiene unas compañía perspectivas espectaculares. claro, de que podía tener 10 millones, ¿no? de EBITDA ajustado más o menos fácilmente cuando tú sales. En el 21... ¿Eso qué vale? ¿Cuánto Pues se paga? claro, es que las EBITDA? comercializadoras han tenido, bueno, o sea, su valor en el mercado ha fluctuado, ¿no? Porque han pasado por años en los que era algo muy cotizado a otros en los que no tanto, ¿no? Pero vamos, en los momentos buenos y ahora también te podían pagar 500, 600 euros por cliente, perfecta. O la luz cotiza 850 euros el cliente, cotizaba. Ahora te ha tenido todos sus problemas económicos, pero son compañías que valen mucho O sea, dinero. podría valer en torno de los 100 millones. Alterna es una compañía era una compañía de 100 millones de euros, 100%. Bueno, y de hecho nosotros dijimos, vamos a venderla. Vamos a venderla. Pero no quisieron. Y no quisieron. Y en esa venta a Viesgo, ¿tú recibes un exit? No. Porque, o sea, ellos venden la cartera de clientes a Repsol y venden la cartera de clientes. Con lo cual la compañía Alterna recibe un dinero por esa venta, pero los socios de la compañía no reciben un duro. Y digamos pero tú sigues siendo accionista de Alterna. Yo sigo siendo accionista de Alterna, efectivamente. Pero Alterna no ha repartido esos dividendos, por así decir. No ha repartido nada, está todo ahí. O sea que tú estás a la espera de que un juez te cambie la vida. O un juez, o que ese desacuerdo que nos llevó a ir a un juez termine y nos pongamos Claro, de acuerdo. pero como mínimo, o sea, digo, en el peor caso, tú tendrás que recibir el 40% dividido de vosotros de los 80.000 de 80.000 clientes, o sea, probablemente más, porque la compañía valía más antes de que se la cargaran. O sea, lo que nosotros siempre les hemos dicho es, oye, a mí me parece muy bien que tú no quisieras que yo gestione esto, me parece muy bien que lo quieras gestionar tú, pero a mí págame en el momento en el que me voy. Yo ya no puedo hacerme responsable de la gestión de una persona que además no sabe de energía, porque cuando nosotros dijimos, oye, nosotros queremos seguir gestionando esa compañía porque entendíamos que es importante gestionarla bien y habíamos aprendido mucho en los últimos años. Sí, pero en cualquier caso, ¿no? La venta que se hace después esa ya sí que es, ¿no? Como un robo casi, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que una compañía que ha perdido 100.000 clientes en un año no vale 500 euros el cliente. Claro. Evidentemente, nadie va a pagar eso, es que esto está en caída libre. Claro. Entonces ese valor está ok, está bien, pero no es el valor que tenía la empresa o que podría haber llegado a tener. Bueno, entonces, pues como se llama, la historia corporativa es fascinante. Historia brutal, la verdad es que pues oye, ojalá vaya bien en esos tribunales, ¿no? Sí, hombre, yo creo que sí. Y algún día os paguen lo que os merecéis porque la compañía es muy, muy chula. Sí, Si quieres, antes ya de hacer las preguntas rápidas y cerrar, ¿no? En estos años y en todos esos aprendizajes llevas 12 años emprendiendo, ¿no? Cuando tú recomiendas a la gente que se anima a emprender por primera vez, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que tú les das, ¿no? Después de tantas heridas y cicatrices como tienes, ¿no? ¿Qué recomiendas tú a quien se acerca a ti para preguntarte por emprender? Yo siempre animo a que lo hagan. Creo que es un aprendizaje fantástico y que no te salga como te salga. Yo sí que una cosa que digo mucho a raíz de montar Supernormal. O sea, yo monté Alterna viviendo en casa de mis padres y sin ningún tipo de compromiso. Y he montado Supernormal con una hipoteca y con 2 hijos. Y es mucho más relajado o te pone menos presión si lo haces cuando vives en casa de tus padres o no tienes ninguna obligación, ¿no? Entonces yo sí que creo que es mejor emprender ahí, cuando no tienes ningún tipo de obligación o de atadura. Porque de la otra manera, pues ya hay unos ingresos mínimos que tienes que tener, porque tienes que mantener tu vida, tienes que mantener a tus hijos o tienes que pagar la hipoteca y eso pues ya te va a hacer que te cueste más montar el negocio. Inevitablemente te pones más presión porque dices, coño, es que si no me sale bien empiezo desde la calle y tengo un colegio. Y cuando tienes 25 años eso no lo tienes. Puedes dedicarle más horas. Entonces yo un consejo que ahora doy es, oye, hazlo ya. Luego hazlo otra vez, pero ahora hazlo porque lo vas a vivir de otra manera. Si has llegado hasta aquí, significa que el contenido de Nova y nuestras entrevistas te están aportando valor. Analizando los datos de los primeros podcasts que hemos grabado, hemos visto que la mayoría de nuestros seguidores no estáis suscritos a nuestro canal. Así que te pediría que si no estás suscrito ya, le des a la campanilla, te suscribas al canal y le des un like al vídeo. Muchas gracias. Pues oye, si te parece, vamos a cerrar con la batería de preguntas rápidas porque se nos vaya de hora, estaríamos aquí charlando toda la mañana. La primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, psicología más regalas o más recomiendas? Venía preparado. Yo recomiendo mucho 2, no son de negocios, pero sirven muchísimo para la vida
en general y para negocios también, que van juntos, que son de Fernando Savater y se llaman Ética para Amador y Política para Amador. Súper recomendables, son libros de 60 páginas, te dejan muy claro de qué va la vida. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? A mí me encanta comer, me encanta el vino y cuando me quiero dar un capricho hay alguna botella que además la vendemos en Supernormal. Hay una que cuesta 65 euros, que es un buen capricho, pero es un placer por menos de 100 euros fantástico. ¿Cómo se llama? Primer Rozas, de una bodega de Gredos que se llama Comando G. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser en dinero, pero también tiempo o energía. Joder, esto es una putada, Yo me hice un Iron Hack en Alterna y parece una gilipollez, pero nunca he sido programador, pero me ayudó a poder hablar con los programadores y a entender un poco cómo funciona una aplicación digital. Ahora todo muy útil. Es mucho más fácil, pero Sí. entender un poco de arquitectura. Pero entender lo que hay detrás y de una forma muy básica es un Iron Hack, pero fue una muy buena inversión. Vamos, la sigo rentabilizando. ¿Puedes compartir algún hábito inusual, alguna cosa absurda que te guste hacer? No venía nada preparado. No venía todo lo preparado que tenía que venir para esto. Y eso que tú escuchas el podcast. Ya, tío, pues es que en los últimos 2 meses me he relajado, me cago en la leche. Yo siempre me duermo viendo una serie en la cama. Todos los días, para irte a dormir, es viendo una serie, ¿no? Todos los días, sí. Te despiertas con ella y... Bueno, llega un punto en el que ya veo que ya estoy medio sobado y ya cierro el iPad y la pongo, pero sí. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? El irme a la cama antes. Desde que tengo hijos, me voy a la cama antes y duermo 8 horas prácticamente todos los días y eso es una maravilla. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo emprendedor? No sé si es una recomendación o un hábito. Me da mucha rabia y no comparto nada todo el lado... tengo una amiga que lo llama los emprendebros y creo que es muy acertado, ¿no? Todo el lado de cara a la galería del emprendedor, y levanta dinero y quiero revolucionar esto y esto es algo diferente y esto es tal. Yo creo que es algo maravilloso emprender y creo que no hace falta elevarlo más de lo que es. Y creo que emprender es desde montar una frutería como estoy montando yo a montar una mega empresa de software. Entonces me da rabia cuando necesitan, te inculcan la necesidad de que tienes que añadirle todos esos adornos a tu proyecto que no son nada y que no lo hacen mejor, mucho menos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? No me hace falta para nada que me recuerden, pero yo lo único que me recuerden es como alguien, como un buen tío con quien pues, te divierta estar un rato charlando, tomando algo, cenando, o con mis hijos, ¿sabes? Sí. Y a la última, ¿qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Es una buena pregunta. Voy a seguir después de... Bueno, voy a seguir con el grupito este de emprendedores porque ahí la verdad es que hay gente fascinante. Yo creo que tendrías que traer a Carla Barber a contar su historia porque eso sí que es ser emprendedor y lo demás son tonterías. Sí, sí. Carla es médico, emprendedora, Miss España. Y Miss España. Y le va de puta madre con su empresa. Les va mejor que a todos, sí, sí. Sí, brutal. Pues a ver si convencemos a Carla. Sí, sí, hay que convencerla. Fer, ha sido un lujazo contar tu historia. Gracias por la transparencia porque pues no es fácil, ¿no? Lo que has vivido en Alterna es una experiencia muy bonita pero muy dura. Oye, y que la hayas querido compartir aquí también, ¿no? Da luz a esas otras cosas que a veces pasa al emprender, ¿no? Que tú tienes un mal pacto de socios. Un mal pacto de socios. No es claro. Oye, y 100 millones de euros que estás ahí esperando a ver cuándo llega una parte de ellos. Nada, gracias a ti y un placer.
Gracias a todos, hasta la semana que viene.